Bueno, buenas noches. Vamos a hablar de mareas rojas. Es una charla de Cuendú. Yo pertenezco a Cuendú y trabajo en la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos, la DINARA, desde hace más de 20 años que realizo el monitoreo en mareas rojas. Bueno, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de mareas rojas? Las mareas rojas es el término que se usa usualmente para referirnos a las floraciones algales marinas. Si bien es un término utilizado desde antaño, digamos, es un término poco feliz porque no siempre interpretamos a lo que nos referimos, ¿no? Las floraciones son un crecimiento poblacional de los organismos de fitoplancton. El fitoplancton, a su vez, son organismos microscópicos que viven en suspensión en todos los cuerpos de agua. El plancton viene del griego, significa errante, y el fitoplancton es el componente autótrofo que realiza fotosíntesis de ese componente errante. Está en suspensión en todos los cuerpos de agua, ya sea en lagos, ríos, arroyos y bueno, los océanos. Yo me voy a referir particularmente al fitoplancton marino. El fitoplancton cumple un rol fundamental como servicio ecosistémico. El planeta tendría lo que son dos pulmones, digamos, uno vendrían a ser los bosques, como generadores de oxígeno, y el otro el océano, ¿no? Tiene como dos componentes grandes que generan oxígeno al planeta. El océano, a su vez, es un poco más que la mitad incluso que produce de producción primaria, y a su vez cumple un rol fundamental porque el secuestro de CO2 que hace el océano no queda liberado, no queda disponible nuevamente, como si el de los bosques, al ser oxidada esa materia orgánica, libera nuevamente ese CO2, pero en el caso del océano queda retenido en los sedimentos, entonces queda realmente secuestrado y no es liberado nuevamente, por lo cual influye aún más en lo que es el clima, debilitando lo que es el calentamiento global, digamos, ¿no? O sea, es contrarrestando a lo que sería el calentamiento global. A su vez, son los productores primarios, o sea, como el pastito, digamos, de los cuerpos de agua. Entonces, son la base de la cadena trófica. Esto es como un esquema muy bruto, digamos, de lo que sería un esquema de una cadena trófica en un ambiente acuático, donde llegan los nutrientes inorgánicos con CO2, se realiza fotosíntesis, esto sería el fitoplancton, que libera oxígeno, secuestra CO2 y genera materia orgánica que va a ser consumida por los consumidores primarios, en este caso es microzooplancton, y después los peces, y así sucesivamente hasta los grandes predadores. Pero bueno, si bien cumple este rol fundamental de generador de oxígeno y producción primaria, en algunas circunstancias el crecimiento excesivo del fitoplancton puede tener efectos negativos en lo que es el ecosistema y en el humano también. El fitoplancton es un grupo muy diverso y polifilético, o sea que no incluye el ancestro común, pero además incluye dos dominios biológicos, que es parte de bacteria y eucariotas. De las bacterias, lo que incluyen el fitoplancton son las cianobacterias, que son las que realizan fotosíntesis, y bueno, el resto del fitoplancton son todos eucariotas. Lo que tienen en común, si bien es tan diverso, incluye un montón de grupos, lo que tienen en común es que todos poseen clorofila A. Eso los hace a todos, digamos, el factor común que tienen es que poseen clorofila A. Eso permite que uno pueda estimar la producción primaria a través de imágenes satelitales de clorofila, por ejemplo, o sea, de las zonas productivas, ¿no? Donde hay más biomasa, se utiliza la clorofila A como un indicador de lo que sería la biomasa fitoplanctónica, y esto es una imagen satelital de clorofila del Atlántico sudoccidental. Entonces acá vemos esta zona bien roja, es donde hay mucha clorofila, o sea, es una zona muy productiva. Esto es Uruguay y esta es la plataforma argentina. En el límite de la plataforma, en el quiebre del talud, digamos, ahí en el límite de la plataforma uruguaya y argentina, es una zona extremadamente productiva que sostiene altas pesquerías, ¿no? Es una zona de muchas pesquerías que se sostiene gracias a la producción primaria que hay en esa zona. Bueno, el fitoplancton, si bien son todos microscópicos, o sea, uno requiere sí o sí de un microscopio para poder estudiarlo,
dentro de, de ser todos microscópicos, igual tienen un amplio rango de tamaños, o sea, que varía varios órdenes de magnitud, que sería como comparar a un pez con la ciudad de Manhattan, o sea, varía todos esos órdenes de magnitud. Tenemos desde las picocianobacterias, que son estas chiquititas de 0,2 micras más o menos, hasta unas 500 micras aproximadamente. Bueno, tienen una variedad de formas también y un amplio rango de tamaños. Esto es los grandes grupos, más o menos, de fitoplancton. Por un lado tenemos los procariotas, que son la parte de bacterias, digamos, que serían las picocianobacterias, las que son marinas, en general son picocianobacterias. Y estas son cianobacterias un poco más grandes, pero lo más común es las picocianobacterias, que son un componente principal, o sea, son los productores primarios principales en las zonas tropicales, en los lugares donde hay pocos nutrientes. La producción primaria es baja, pero se debe principalmente a picocianobacterias. En realidad, en abundancia, o sea, en número de organismos, son los más abundantes a nivel global, ¿no? El mayor número de fitoplanctontes son picocianobacterias. Pero bueno, como son tan chiquititas, la biomasa es poca. Y esta es la distribución de Prochlorococcus, que es bien tropical, digamos, es la más abundante a nivel tropical, y las cadenas tróficas en estos sitios se deben a la producción primaria generada por ellas. Y esta Synechococcus, que es un poco menos abundante y está más uniformemente distribuida, por así decirlo. Y después tenemos los eucariotas, que dentro de los grupos de eucariotas, los tres principales grupos son los dinoflagelados, las diatomeas y los cocolitoforios. Estas son imágenes a microscopía electrónica de barrido, o sea, con un microscopio de barrido electrónico, que la microscopía electrónica de barrido lo que muestra es la tridimensionalidad también, ¿no? O sea, esto se tratan las muestras con oro, se metalizan, digamos, y bueno, tienen todo un procesamiento, pero cuando uno ve la forma ya tridimensional. Pero como ven, tienen diferentes formas y diferentes tamaños, ¿no? Muy variados tamaños los dinoflagelados, los cocolitofóridos y las diatomeas. Todos tienen algún tipo como de escamas, digamos. El fitoplancton está rodeado de placas externas. En el caso de las diatomeas, son dos valvas o frústulos, se llaman, de sílice, que son equivalentes como a una caja de Petri. Digamos, son dos valvitas, en el caso de las céntricas, son dos valvitas redondas que una calza dentro de la otra, son como dos tapitas que calzan una dentro de la otra, que son de sílice. En el caso de los cocolitofóridos son todas estas plaquitas, que son de carbonato de calcio, que tienen diferentes formas, digamos, y son especies específicas, o sea, la forma de los coquitos y la disposición que tienen es típica de la especie, entonces son todos caracteres taxonómicos. Para identificar las especies uno se tiene que fijar en esas cosas, cuántos cocos tienen, qué forma tienen, y los dinoflagelados lo mismo, tienen placas que son de celulosa, en el caso de los dinoflagelados, y bueno, la disposición y forma de las placas es lo que va a hacer que determinar las especies. Y estos grupos, las rafidofitas y criptofitas, no son tan comunes, pero bueno, las rafidofitas son particularmente relevantes, digamos, porque producen mortandad de peces, y las criptofitas suelen generar floraciones también medias conspicuas en algunas zonas. Pero los principales grupos son estos tres. Bueno, estos son imágenes también de microscopía, que para mostrar más o menos las diferentes formas, dentro de las diatomeas. Estas son todas de acá, estas fotos son mías, digamos, estas diatomeas, y estos dinoflagelados también son sacadas de muestras de acá. Estas son todas especies presentes en Uruguay. Bueno, acá ven que dentro de un mismo frústulo de una diatomea céntrica muy grande, hay varias de otras chiquitas, y esto es otra un poquito más grande, que tienen como unos pinchitos, tienen procesos diferentes. Bueno, es un dinoflagelado tecado, este es un dinoflagelado atecado, o sea, no tiene, las plaquitas son internas, no tiene como estas cositas por fuera. Este es bastante común en Uruguay, hace floraciones grandes y que tiene de rojo. Esta Dinophysis acuminata es una de las especies tóxicas que tenemos. Es una diatomea también, que si bien entra de lo que sería una diatomea céntrica, tiene una forma más como de empanada, digamos, es media triangular. Y estos son cocolitofóridos, que como ven son bien diferentes, bien raros, ¿no? O sea, esto tiene como trompetitas,
Este es como una formita de araña, digamos, cada uno son cocolitos, digamos, que tienen como articulaciones, incluso cada uno de los cocolitos. Y bueno, esto es un equipo que se utiliza generalmente a bordo. Cuando uno se embarca, suele haber estos equipos que lo que pasa es un flujo de agua continuo. Entonces, cada gota de agua que va pasando, el equipo le saca fotos. Tiene una cámara que va sacando fotos a lo que ve dentro de la gota de agua. Estas son todas diferentes imágenes de una misma muestra que va pasando. Y bueno, para que vean nada más la diversidad de formas y de tamaños que uno puede encontrar en una muestra de agua, ¿no? O sea, estos son dinoflagelados muy grandes, y acá tenemos dinoflagelados muy chiquititos, y en el medio hay diatomeas, estas son diatomeas, todas estas cositas alargadas son diatomeas, estas también que forman como palitos, esta es una diatomea céntrica, pero bueno, acá hay de todo en una misma muestra de agua. Y esto es otro equipo que se utiliza, un citómetro de flujo, que es similar a este, o sea, pasa también un flujo de agua, pero lo que hace es analizar por pigmentos, porque esto se utiliza para picocianobacterias, que son muy chiquititas, que ni siquiera podemos verlo con microscopía. La microscopía nos permite ver a lo que es el micro fitoplancton, digamos, de un rango de tamaño que es de alrededor de 10, 20 micras. Esto es para lo que es menor a eso, que no lo logramos ver con microscopía, se ve por citometría de flujos, es un análisis, digamos, de lo que son los pigmentos, y uno puede determinar cuál es la abundancia de una de las picocianobacterias. Esto son imágenes, en realidad son capturas de pantalla del documental de Our Planet de Netflix, que la verdad que me encanta en realidad este documental, y quedé encantada de que tuviera imágenes de fitoplancton, porque en realidad muestra como la tridimensionalidad, realmente lo que uno vería, ¿no? Si uno mirara así, pudiera ver microscópicamente el agua, vería como esta suspensión de diferentes organismos de diferentes tamaños, ¿no? Esto es un dinoflagelado grandote, y acá tiene los cocolitoforios más chiquitos. Esta es una diatomea, que es el género Ketóceros, que tiene como forma cadenas, y además tiene como un montón de procesos, digamos, que parece que fuera como una red, pero en realidad es una diatomea. Y bueno, es como muy gráfico, digamos, está muy, muy bien logrado lo que sería ver el agua así tridimensionalmente. Y esto es también parte del documental, muestra cómo se vería se ve, digamos, una floración en una imagen satelital, ¿no? O sea, cuando hay una gran acumulación, puede ser vista hasta de una imagen satelital. Esto, no sé si los voy a poder ejecutar, en realidad los videos, pero bueno, son videos para que vean que se mueven en realidad, que no es algo estático. El fitoplancton, sobre todo los dinoflagelados, son muy móviles, y bueno, era divertido verlos, pero los tengo que ejecutar por fuera, porque no, después se los muestro. Bueno, al ser plantitas, digamos, necesitan luz, nutrientes y agua, como cualquier planta. Viven en el agua, así que el agua no sería un problema. Generalmente los recursos que pueden llegar a ser limitantes son los nutrientes y la luz. El principal es la luz. En el agua se extingue, digamos, la luz a medida que va penetrando, se va extinguiendo, entonces cuando uno va a mayor profundidad, digamos, cada vez hay menos luz. Entonces tienen que tener estrategias para permanecer en lo que se llama zona eufótica, que es donde pueden realizar fotosíntesis o sea, ellos respiran, además de realizar fotosíntesis, respiran. En la zona eufótica la fotosíntesis es mayor que la respiración, y por debajo de esa zona ya la respiración empieza a ser mayor que la fotosíntesis. Bueno, tienen todas diferentes estrategias. En el caso de esta diatomea forma unos filamentos para aumentar la superficie respecto al volumen, entonces no le cuesta más sedimentar, ¿no? Aumenta la superficie y permanece más tiempo flotando. En el caso de los dinoflagelados tienen dos flagelos, uno transversal y uno longitudinal, que le permite hacer los movimientos como la tierra, de rotación y de traslación. Con uno se traslada y con el otro va girando siempre como en círculos, ¿no? Así se traslada como moviéndose circularmente. Esta es microcistis, que en el caso de microcistis tiene vacuolas de gas, que le permiten regular la flotación dentro de la columna de agua,
Y esta es otra diatomea, como las que aparecía ahí en el documental, que es del género que tiene un montón de procesos para los costados, que también es para aumentar la superficie respecto al volumen. Pero las diatomeas, al ser pesadas, tienden a sedimentar, entonces son las que generalmente dominan en ambientes turbulentos, donde la propia turbulencia del agua, digamos, en las costas, donde hay olas y eso, las vuelve a suspender y las deja siempre en la zona eufótica. Los dinoflagelados, si bien no pueden obviamente nadar contracorriente, pero sí pueden tener cierta movilidad que les permite mantenerse en lo que sería la zona eufótica. Bueno, esto es un mandala que es bastante complejo en realidad, pero como diferentes factores, o sea, para que una especie o un grupo predomine, se tiene que dar una combinación de factores, ¿no? Que si hay turbulencia, qué tipo de nutrientes hay, si son nutrientes inorgánicos, orgánicos, cuál de los nutrientes inorgánicos predomina. Eso va a hacer que predomine uno u otro grupo en la comunidad de fitoplancton. Bueno, las cianobacterias. Las cianobacterias, que ahora, hoy en día son tan problemáticas, digamos, fueron la clave, digamos, de lo que hoy conocemos, ¿no? De la atmósfera que hoy conocemos. Fueron las primeras en realizar fotosíntesis oxigénica, o sea, en producir oxígeno a partir de fotosíntesis. Antes la síntesis de materia orgánica era quimiosíntesis, que se realizaba sin liberación de oxígeno, y ellas fueron las primeras en generar oxígeno, por lo cual generaron el oxígeno de la atmósfera. Entonces, a ellas les debemos la vida que hoy conocemos, tal cual, ¿no? A pesar de que ahora están siendo un poco problemáticas. Pero bueno, son bacterias fotosintéticas, obviamente, se originaron hace unos 3.500 millones de años, o sea, tienen una larga data en la Tierra. Estas son imágenes de floraciones del mar. Esto es en el mar Báltico, que tiene problemas con una especie de cianobacteria en particular, nodularia fumígena, es muy común en el mar Báltico y cada año tiene más problemas. Y esta es una floración que se dio acá de microcistis, que es de agua dulce, pero que las grandes descargas del río Uruguay la llevaron al río de la Plata e incluso al océano Atlántico. Esto es en La Paloma, en la Balconada, Playa La Balconada, en el 2019 llegó microcistis desde el río Uruguay. O sea, la floración se genera en los embalses del río Uruguay y del río Negro, de Salto Grande del Río Negro, y bueno, y por lluvias es transportada al Río de la Plata y así llegó hasta la Balconada. Bueno, esa larga data, digamos, en la Tierra les ha permitido desarrollar diferentes estrategias que las hacen exitosas ante diferentes cambios, ¿no? Climáticos. Han pasado por un montón de cambios que han ocurrido en la Tierra y eso les ha permitido adaptarse a cada uno de ellos. Tienen diferentes adaptaciones que las hacen muy exitosas. Por eso es que hoy también están siendo problemáticas, ¿no? O sea, son las que más se adaptan a todos nuestros cambios. Tienen la capacidad de fijar nitrógeno atmosférico, entonces tampoco pueden vivir en ambientes con pobre nitrógeno, digamos, pobres de nitrógeno, no es un limitante el nitrógeno en la mayoría de los casos. Lo que sí, la nitrogenasa, que es la enzima utilizada para la fijación de nitrógeno, se inhibe con oxígeno, entonces tienen que hacerlo a destiempo de lo que harían la fotosíntesis. Entonces, o lo hacen de noche, la fijación y la fijación de nitrógeno para hacerla a destiempo, o tienen unas células especializadas que se llaman heterocitos, donde esa célula se encarga de la fijación de nitrógeno y no hace fotosíntesis. Y bueno, en otros casos tienen estructura de resistencia, que se llaman acinetes, que eso les permite quedar en los sedimentos por tiempos prolongados, cuando las condiciones son desfavorables para ellas, digamos, pueden perdurar años, es como una semilla que puede quedar años en el sedimento. A su vez tiene presencia de vaina mucilagenosa, que les permite evitar la deshidratación, tienen vacuolas de gas, o sea, tienen un montón de características que las hacen que sean exitosas. Las que tienen heterocitos en general son filamentosas, ¿no? Que una célula puede dedicarse a hacer la fijación de nitrógeno. Bueno, los eucariotas son bastante más nuevos, más modernos, digamos, hace 1.500 millones de años que están en el planeta, y hace 250 millones los tres principales grupos, que eran, como les decía, los diatomeas, los dinoflagelados y los cocolitoformes. Bueno, esto me encanta en realidad a mí porque soy protista y es como, o sea, rompen todas las reglas, no hay todas las reglas que uno pueda establecer los protistas las rompen, en realidad el
fitoplancton son todos protistas, dentro de los eucariotas, digamos, son protistas, y tienen una diversidad o sea, no hay ninguna regla que se aplique a absolutamente todo, ¿no? Siempre hay algunos de los grupos que no cumplen con esas reglas. Esto es la teoría endosimbiótica, que es la que propone, digamos, cómo se generó la mitocondria de lo que es la célula eucariota, la mitocondria y el cloroplasto. La mitocondria se supone que fue una fagocitosis de una bacteria, y el cloroplasto fue una fagocitosis de una cianobacteria. Entonces, la primer fagocitosis o endocitosis, digamos, de una cianobacteria dio una línea verde, que es lo que las plantas de hoy en día, ¿no? Con cloroplastos, como las plantas superiores. Y el linaje dentro del fitoplancton también hay un linaje verde, que son las clorofitas, y eso tienen clorofila, además de clorofila A, tienen clorofila B. Y después hubo un segundo evento endosimbiótico con una línea roja. Entonces, de ahí surgen los otros grupos de fitoplancton marino, que son los cocolitoforios, las diatomeas y los dinoflagelados, y por eso las floraciones marinas son rojas, porque tienen rojas o de la tonalidad del rojo, digamos, ¿no? Del naranja, terracota, rojo oscuro, el color ladrillo, que son pigmentos accesorios. Todos tienen clorofila A, pero además tienen pigmentos accesorios que son de la tonalidad del rojo. En cambio, la línea verde tiene, además de clorofila A, tiene clorofila B, que es verde. Bueno, las diatomeas son los principales productores primarios, por excelencia, digamos, en el océano, son los responsables del 20% de la fijación de CO2 en global, y son claves en la bomba biológica de carbono, por los que hoy les comentaba que al ser pesadas, además, sedimentan más rápido, entonces quedan en los sedimentos, quedan enterradas, y no dejan que se libere nuevamente ese CO2, o sea, que al oxidar la materia orgánica no vuelva a liberarse CO2, sino que quedan retenidas en los sedimentos. Entonces disminuyen mucho lo que es el CO2 atmosférico. Además, las diatomeas en general responden rápidamente a la concentración de nutrientes, entonces son las primeras en generar las floraciones en lo que son las altas latitudes, o sea, en los deshielos, cerca de los polos. No, después del deshielo, que se liberan nutrientes, ahí las primeras en hacer floración son las diatomeas, y a partir de ellas es que se genera todo el resto de la cadena, o sea, el krill, las ballenas, todo parte a partir de una floración de diatomeas. Los ambientes productivos en general, donde hay grandes pesquerías, están sostenidos por diatomeas. O sea, son desde el punto de vista nutricional, son mucho mejores que los dinoflagelados. Entonces, la mayoría de los lugares productivos, desde el punto de vista pesquero, o bueno, con grandes mamíferos y cadenas muy complejas, digamos, son sostenidas por diatomeas. Los dinoflagelados, por su lado, son la mayoría de los responsables de las floraciones nocivas. Casi todas las floraciones nocivas son de dinoflagelados. El 90% de las especies son especies marinas, presentan una gran diversidad morfológica y funcional, y bueno, tienen además la particularidad, digamos, de que la mayoría de las especies son mixótrofos, o sea, no solamente fotosintetizan, sino que además consumen materia orgánica disuelta de alguna manera, y tiene géneros que son a su vez heterótrofos obligados, o sea, no hacen fotosíntesis, como es Noctiluca, por ejemplo, la famosa Noctiluca, o otros géneros policríticos, o Prototepredidium, que son los que generalmente se alimentan de los otros dinoflagelados, ¿no? Los que se comen a los otros dinoflagelados. Noctiluca scintillans acá es de las principales consumidoras, digamos, de las otras floraciones. Y a su vez pueden formar simbiosis con protistas o otros invertebrados, incluyendo radiolarios, foramíneros, gusanos, etc. Y el género más famoso, digamos, de simbiontes es el de los corales, que se llaman zooxantelas, y son los que alimentan a los corales, ¿no? Lo que se llama ahora el blanqueo de los corales, que está ocurriendo, que están muriendo los corales a nivel global, o sea, en las zonas donde hay arrecife de coral, es justamente porque están muriendo las zooxantelas, que son las que alimentan a los corales. Bueno, además, los dinoflagelados, que al igual del que les mostraba hoy las cianobacterias que tienen las células de resistencia, los dinoflagelados también
las condiciones son desfavorables, o sea, los protistas en general se reproducen por bipartición, por reproducción asexual. Una célula se divide en dos, lisa y llanamente. Pero eso en las condiciones normales, digamos, cuando todo está bien, se divide, cada célula se divide en dos. Pero cuando las condiciones son desfavorables, recurren a la reproducción sexual. En el caso de los dinoflagelados forman lo que sería un quiste que puede quedar en los sedimentos. En el caso de las diatomeas, por ejemplo, la reproducción asexual, como un frústulo, una valvita es más chica que la otra, y genera a su vez la más chica, la que calza por dentro, se va achicando de tamaño hasta que llega a un tamaño crítico que tienen que recurrir a la reproducción sexual para volver al tamaño natural, ¿no? O sea, la mayoría se reproduce asexualmente hasta que las condiciones se complican y ahí pasan a la reproducción sexual. Que el hecho de generar quistes, en el caso de estos dinoflagelados que generan quistes, tiene o sea, es como una particularidad para el hecho de las floraciones, ¿no? O sea, no es lo mismo que haya 100 quistes en el sedimento y todos eclosionen al mismo momento cuando las condiciones son favorables. Todos esos quistes eclosionan y a su vez cada una de esas células empieza a dividirse, ¿no? En dos, en dos, en dos, en dos. No es lo mismo que una sola célula empiece a dividirse en dos. Entonces, estos generalmente son los que llegan a tener floraciones tan grandes que colorean el agua. Son tanta densidad de organismos que llegan a colorear el agua. Lo mismo pasa con las cianobacterias, por eso es que generalmente uno ve la mancha verde, porque tienen estas estrategias donde son varias que florecen, digamos, al mismo momento, eclosionan y ahí empiezan a dividirse. Es como un banco de semillas los quistes. Bueno, lo que son las floraciones, ¿no? O sea, esto es una muestra normal de agua, en lo que uno ve una diversidad normal, con varias formas y varios tamaños de diferentes organismos, y en determinados momentos, digamos, hay algo que favorece, ciertas condiciones que favorecen a una especie. Entonces ahí se ve así al microscopio, o sea, que es casi monoespecífico o a lo sumo con, no sé, 2 o 3 especies, pero se vuelve casi monotemático, digamos, la muestra. Bueno, hay varias especies que logran colorear, ¿no? A nivel superficial del mar, lo que se llamaría una marea roja, ¿no? Realmente, porque tiñen de esos colores, de tonalidades rojizas, pero alrededor de unas 85 especies nomás a nivel global tienen la capacidad de producir potentes toxinas que son transmitidas al humano. La primera referencia a las mareas rojas aparece en la Biblia. Todas las aguas del río se tornaron de sangre y los peces que estaban en el río murieron. Eso es una referencia del Éxodo que se asume que es como la primera referencia a lo que fueron las mareas rojas, ¿no? O sea, son hechos naturales que ocurren desde hace muchísimos años. Uno de los primeros registros de casos fatales es de 1793, el que está registrado, ¿no? Es un primer registro de caso fatal registrado, que ocurrió con la tripulación de George Vancouver, y eso es en Vancouver, o sea, lo que hoy es Vancouver, Canadá, ¿no? British Columbia. Un área conocida hoy como Poison Cove justamente porque fue donde se murió esta parte de la tripulación de Vancouver. Ahí, en ese sitio, las tribus indígenas no comían, era tabú comer moluscos cuando el agua estaba bioluminiscente, ¿no? Porque el dinoflagelado ese que los intoxicaba, además de ser tóxico, era bioluminiscente. Entonces sabían, cuando había bioluminiscencia, no comían. Esto es un listado de los géneros, más o menos a nivel global, digamos, que son productores de toxinas. Carenias brevis, o sea, que dentro de Carenia hay varias carenias, pero Carenias brevis es la principal productora de breve toxina. Una toxina que es bastante compleja, es neurotóxica, pero es bastante compleja porque se volatiliza, entonces además de queda en el aire, o sea, uno la respira, por lo cual es bastante más compleja, no se puede bajar a la playa, ¿no? O sea, en los lugares donde hay breve toxina queda vedado hasta el ingreso a la playa. No hay en Uruguay, por suerte, Carenias brevis. El género Alexandrium genera saxitoxina, que es uno de los venenos más potentes en la naturaleza, y genera el envenenamiento paralizante de moluscos, que en inglés es Paralytic Shellfish Poisoning,
que lo que produce es, puede producir la muerte, digamos, porque produce parálisis y puede llegar a producir parálisis del diafragma, produciendo la muerte. Del género Dinophysis producen principalmente ácido cadaico, que es productor de veneno diarreico de moluscos, o sea, lo que ocasiona es diarrea, ¿no? O sea, los envenenamientos se llaman de acuerdo a lo que producen en el humano. Y el género Pseudonychia, que es el único género de diatomeas que es tóxico, genera ácido domoico y produce lo que se llama envenenamiento amnésico de moluscos porque genera amnesia. Después otros géneros de dinoflagelados que también son tóxicos es Protoceratium reticulatum, que produce yesotoxinas, y Gambiardiscus toxicus, que este es bentónico, poco hay en Uruguay, que produce lo que se llama ciguatera, la enfermedad que se conoce como ciguatera, que la complicación que tiene la ciguatera es que se transmite a través de peces. Y este otro grupo, las rafidofitas, lo que producen es mortandades de peces, o sea, no afectan al humano, sino que son piscicidas, porque le producen una no sé, reacción, cosas del oxígeno activos, pero es un tema químico con los peces que les produce la muerte. Estas son ejemplos de lo que son las toxinas para que vean que son bastante complejas químicamente, ¿no? Tienen doble enlace, tienen complejos aromáticos, cosas que son bastante complejas desde el punto de vista químico. Son todas termoestables, lo cual no se eliminan con la cocción, y por eso hay que sí o sí vedar, o sea, no se puede consumir, porque por más que uno cocine, los moluscos igual siguen estando tóxicos. Ese es el gran problema. Lo mismo pasa con las cianotoxinas, ¿no? O sea, no importa que uno hierva el agua, igual sigue habiendo cianotoxinas. Eso es lo que la hace más complicado, que no son fáciles de eliminar. Bueno, o sea, a nivel global hay varias especies, como les decía, que generan floraciones y que conjuntamente, o sea, generan algún tipo de complicación en el ecosistema, tienen algún impacto en el ecosistema. Entonces se engloban junto con las tóxicas en lo que serían floraciones algales nocivas o harmful algal blooms en inglés. Este caso, por ejemplo, la Acallibo sanguínea, es uno de los que generalmente, o sea, se lo ha asociado en otras partes del mundo a efectos nocivos en el ecosistema, produciendo muerte de aves, porque genera una sustancia surfactante que le sacaría lo que es las aves acuáticas tienen un impermeabilizante, digamos, en las alas, y esta sustancia, que es como media surfactante, le sacaría la impermeabilización de las alas, produciéndoles hipotermia y la muerte. Pero acá en Uruguay nunca hubo ningún tipo de evento asociado a Acallibo sanguínea, y es un dinoflagelado que hace floraciones bastante, casi que todos los años. Bueno, estos son impactos en otras partes del mundo, sobre todo en el norte, de lo que son las floraciones algales nocivas. Estas en Florida es con la Cariñas brevis, que les decía que además se volatiliza, entonces es una toxina que es bastante complicada y bueno, produce bastantes daños a nivel ecosistémico, y aparecen, aparecen en los informativos, a su vez, ¿no? Todas las mortandades de mamíferos, mortandades de aves, mortandades de peces. O sea, es algo que suele aparecer en Estados Unidos, las mareas rojas son algo que suele aparecer en la prensa bastante común. Este es también en Estados Unidos, el caso, esto es como una anécdota bastante interesante para mí, por lo menos, que es la película de Hitchcock, Birds, en realidad, que bueno, que está basada en un hecho del 61, ¿no? De hace muchos años atrás, se basó en un evento real, y al parecer, bueno, todos los años en California, más o menos, en determinada época del año, aparece una floración de pseudonychias, y esta, Puffinus griseus, queda intoxicada y se la ve desnorteada por la ciudad, por un lugar donde fue hecha la película, justamente, de donde se basó Hitchcock. Se lo ve regurgitando anchoitas y como desnorteado. Entonces fueron a un museo y descubrieron que, o sea, a buscar muestras del año 61, y descubrieron que efectivamente las muestras de ese momento tenían una floración de pseudonychias. O sea que lo que se supone es que sí, que había en Puffinus intoxicadas,
y fue lo que inspiró a Hitchcock a hacer su película Birds. Y bueno, esto es pelícanos que también se ven intoxicados en las pseudonichas en Estados Unidos dan mucho problema, acá en Uruguay nunca, en la zona nuestra hay floraciones, pero nunca jamás dieron problema con nada de fauna. Y en Estados Unidos sí, sobre todo bueno, con los lobos marinos también, el león marino californiano, el Xalophus californianus, le produce unos ataques de epilepsia, así como convulsiones. Esto es un electroencefalograma de un lobo normal, digamos, sin intoxicar, y esto es cuando está intoxicado con pseudonichia, que bueno, ven que cambia un montón y les produce unas convulsiones y muchas muertes, ¿no? O sea, mueren muchísimos leones marinos por pseudonichias en las costas de California. Acá, esto es en el sur, de acá, del Atlántico Sur, pero bien sur, digamos, donde Alexandrium catenella, que es una especie que solía haber en Uruguay, es bastante intenso, digamos, tiene floraciones bastante intensas. De hecho, en el sur de Argentina directamente está prohibido, no es que ni siquiera se hace monitoreo, directamente está prohibido consumir moluscos porque habían muchas intoxicaciones con el tema de Alexandrium, así que se cortaron por lo sano y ya no se puede. En el sur de Argentina, el sur-sur, ¿no? O sea, no se puede comer moluscos. Y han habido envenenamientos de ballenatos, en realidad, de ballenatos de Franca, y de tortugas marinas a través de salpas, en realidad las salpas como vector, ¿no? O sea, las salpas, que es un tunicado, es como una, o sea, también es gelatinoso, pero está lejos, no tiene nada que ver con las aguavivas, pero es un gelatinoso. Las tortugas, perdón, comen salpas y se les transmitió marea roja. Pero esto, en realidad, con pseudonilla nosotros tenemos exploraciones intensas y acá no ha pasado nada, en California sí. El tema con las especies tóxicas es como, las toxinas en general son ambiente dependientes, digamos, o sea, la generación de toxinas va de acuerdo a las condiciones ambientales. Entonces hay ciertos lugares donde producen mucha toxina y en otros donde no, entonces no son tóxicos. Lo mismo pasa con los hongos, o sea, la misma especie de hongo puede ser muy tóxico en Uruguay y no serlo en Francia, o viceversa. Por eso generalmente se recomienda para el consumo de hongos, en este caso se recomienda consultar las claves locales, ¿no? Porque los efectos de toxicidad generalmente son locales. Bueno, esto es un esquema, digamos, de lo que son las diferentes vías por las cuales pueden contaminarse tanto diferentes organismos en el ecosistema o el humano a partir de floraciones tóxicas. Nosotros principalmente es por bivalvos, ¿no? Pero bueno, a su vez los bivalvos, en este caso en Uruguay, por ejemplo, en el caracol sidona, caracol fino, en un momento que se explotaba sidona y se exportaba, se le hacían también estudios de marea roja y en alguna oportunidad dio positivo porque consume bivalvos. El caracol consume a su vez predador, digamos, de moluscos bivalvos. Entonces también podría llegarnos por el caracol o por algún consumidor de bivalvos. En el caso de los peces que consumen bivalvos, en nuestro caso no se consumen las tripas de los peces. Entonces, como ellos no acumulan en el músculo, que es lo que nosotros nos comemos, no nos llega a través de peces. Pero sí le llega a otros organismos, ¿no? O sea, a través de la cadena se va pasando de un organismo a otro. Y esto es la ciguatera, que es lo que le decía, que es con un dinoflagelado bentónico, o sea, que se adhiere, es epifítico, se adhiere a macroalgas, y los peces ramoneadores que comen de las macroalgas, comen ese dinoflagelado, se intoxican, y después peces piscívoros, como la barracuda, por ejemplo, en Colombia tienen graves problemas con la barracuda, con ciguatera, porque es uno de los principales contaminantes, digamos, de ciguatera. Lo que tienen las mareas rojas es que producen grandes pérdidas económicas también, a nivel global muchísimas, sobre todo en los lugares donde hay cultivos, ¿no? Las salmoneras, ni que hablar. Chile tiene unas pérdidas económicas gigantescas porque le mata salmones muchísimos, porque claro, no es lo mismo tampoco una marea roja en un lugar donde es abierto, donde no solo el agua circula y la propia marea se puede ir de un lado hacia otro, digamos, sino que los peces también se mueven,
a estar confinados, o sea, en los cultivos los peces están confinados y a su vez están inmunológicamente deprimidos, digamos, por ser cultivados, entonces suelen tener unas consecuencias mucho mayores en las zonas de cultivo de peces. Pero sí las poblaciones de pescadores artesanales, como los almejeros, acá en los principales que la sufren, digamos, son los almejeros de Barra del Chuy. Esto no es una foto de los almejeros de Barra del Chuy, pero son almejeros. Bueno, que tienen que tirar toda la producción. En el caso de que se establece veda, ellos tienen que devolver todas las almejas de nuevo a playa, a pesar de ya haberlas pagado, ¿no? Porque no se puede consumir ni se puede vender. Y bueno, mortandades de peces a nivel mundial, y lo que tiene que la exposición crónica a las toxinas puede tener consecuencias a largo plazo. O sea, todas estas sustancias son cancerígenas y bueno, si bien lo que siempre se estudia es como el nivel agudo, ¿no? La exposición aguda de lo que produce, o sea, diarrea, parálisis o lo que sea, el envenenamiento está establecido en base a la exposición aguda, nunca se sabe a ciencia cierta qué es lo que producen en la exposición crónica. En muchos casos, sí, bueno, por ejemplo, la cianotoxina se sabe que son que producen cáncer de hígado, ¿no? O sea, una exposición crónica a niveles bajos durante mucho tiempo termina produciendo cosas más problemáticas. Y los pescadores artesanales, que suelen no creer en el tema de las mareas rojas, porque a los moluscos no les pasa nada, ellos suelen consumir igual, y bueno, en una exposición reiterada, digamos, a esos químicos suele tener consecuencias. Bueno, en Uruguay unas 8 especies más o menos colorean el agua, pero no producen ningún efecto nocivo. O sea, ellas, bueno, a Calligo sanguínea, que les decía hoy, que ha sido asociado a matar aves por la sustancia surfactante, acá en Uruguay nunca jamás produjo nada y es bastante frecuente. Noctiluca es la más frecuente de coloración, así que llama y es bastante llamativa y genera alarma, sobre todo en los puertos. Alexandrium affine, que es este que capturó, esta es una imagen del helicóptero antiaglomeraciones este verano, que era una mancha, hace unas manchas gigantes, color terracota, que ocupan toda la costa uruguaya, desde Mató, Maldonado y todo Rocha. Es este al microscopio y es bioluminiscente. Esto es una imagen de la paloma desde el 2015, y esta es de este año acá en Punta del Este. Otra es Scripsiella acuminata, que estaba ahora en Punta del Este, la semana pasada, estaba el agua roja, y era debido a Scripsiella acuminata. Astreniolopsis huyunusa es una diatomea, esta es una diatomea de zona rompiente que es común en Barra del Chuy, que genera esta agua chocolatosa, así es como bañarse en Colet. Y Mesodinium rubrum, que es un ciliado, pero que genera fotosíntesis. Este también le robó a una criptofita el cloroplasto y hace fotosíntesis, y bueno, y hace floraciones rojas también. Estas son todas de Noctiluca, que como les decía, Noctiluca, por ejemplo, es un clásico de abril-mayo y en septiembre nuevamente. Como Noctiluca es heterótrofa y va consumiendo las floraciones de otros. En general tenemos floraciones de dinoflagelados en otoño, comienzo de otoño, y después de la floración de los dinoflagelados autótrofos, generalmente es Noctiluca la que viene a comérselos. Es muy común, siempre se repiten estas épocas del año, ¿no? Acá son diferentes fotos de diferentes años, pero en la misma época. Y nuevamente en septiembre, octubre, como ahora que se dio la floración esta pasada de Scripsiella, que les decía que el agua estaba roja, después aparece Noctiluca a consumir esa otra floración. Y genera mucha alarma porque queda naranja, y aparte las barcas nuestras de los pescadores son naranjas, entonces generalmente creen o que se están despintando las barcas, o que las están pintando, o que están tirando químicos al puerto, porque es como un color, como si fuera un químico, así, una cosa espantosa, y en realidad es Noctiluca. Yo lo que le recomiendo generalmente a la gente es que vaya con una manguera o con una piedrita o con lo que sea, que tiren al agua de noche, y van a ver que es bioluminiscente, y ya se dan cuenta que no es tóxico, sino que es Noctiluca.
Bueno, y esta es la que les decía, de la diatomea de la zona de rompiente, que las diatomeas de la zona de rompiente son unas diatomeas que, como su nombre dice, están adaptadas a la zona de rompiente, de playas arenosas disipativas, que tienen ciertas características, son playas disipativas con un arco de playa mayor a 4 kilómetros, que tienen un sistema de dunas asociado. Bueno, se dan en pocas partes del mundo, son muy contados los sitios donde ocurren estas floraciones. Uruguay y el sur de Brasil es uno, es muy común en Sudáfrica, por ejemplo, son 5 o 6 géneros nada más, los que están adaptados hasta a esta zona, y las playas disipativas son esas playas donde la rompiente viene como de 2 cuadras, ¿no? Viene rompiendo la ola como 2 cuadras adentro, o sea, se va disipando la energía a lo largo de la rompiente, y eso hace que la circulación en esas playas tienen corrientes de retorno, ¿no? O sea, se generan unas celdas particulares que acá se ve, en realidad estas son las corrientes de retorno. Esto es Barra del Chuy, una clásica playa disipativa que tenemos nosotros por excelencia, es Barra del Chuy. También lo es Aguas Dulces, Balizas, La Guada, La Paloma, pero la disipativa es Barra del Chuy. Y bueno, tiene este tipo de circulación que se generan como unas celdas, que está todo el tiempo el agua circulando así, y eso hace que es en las condiciones para que vivan estas diatomeas. Y generan estos espumones, o sea, se generan unas floraciones monstruosas de chocolate que dan tal cual un colet, o sea, genera estas burbujas así marrones, y fue siempre como el mito de que era yodo. O sea, la gente se bañaba como, ay, hay yodo, era el mito de ir a bañarse en el yodo. En realidad se te pega en la malla, queda toda marrón, pero es una diatomea, no es yodo. Y bueno, por otro lado tenemos las que no colorean el agua, pero son las malas de la película, digamos, que son las tóxicas. Estas no colorean el agua, no pasa absolutamente nada, uno puede ver el agua transparente, verde, preciosa, divina, pero estar tóxica. Y ese es el gran problema que tiene Uruguay, digamos, que la mayoría de las especies tóxicas no colorean. Entonces hay como un descreimiento de que realmente haya marea roja, porque como no pasa nada, no le pasa nada al molusco, el agua se ve exactamente igual. Pero bueno, tenemos 4 especies del género Dinophysis, que es la principal en estos momentos, digamos, y es la productora de veneno diarreico. Es la más frecuente, por la que tenemos vedas más frecuentemente. Después tenemos 2 especies productoras de paralizante, que estas pueden llegar a causar la muerte, pero Alexandrium catenella ya casi no está ocurriendo en Uruguay. Al principio de los 90 fue muy intenso, pero después ya no. Gymnodenium catenatum es de verano, este es de esta época, de principio de primavera. Protoseriatum reticulatum empezó a aparecer hace unos años, en 2017 fue la primera floración grande, es productor de yesotoxina, que es como un mal generalizado, digamos, la yesotoxina no produce diarrea, produce vómitos, náuseas, cosas, como un mal general. Y Pseudonychia, que es la productora de veneno amnésico, que le decía que en California le da las convulsiones a los lobos, pero acá no hace nada, y por ahora nunca tuvimos detección o sea, nunca tuvimos vedado por veneno amnésico. Tenemos 6 especies de Pseudonychia, pero nunca dieron veda. Y bueno, la DINARA es la encargada de llevar a cabo el monitoreo de mareas rojas. Se estableció el monitoreo en el 80 a partir de intoxicaciones en humanos. Terminaron 60 personas hospitalizadas por veneno paralizante, que les decía de Alexandrium catenella, que era al principio de los, o sea, más fines, ahí empezó en el 80 y después en la década del 90 fue muy intenso también, que es bueno, el causante de paralizante, y con estas personas internadas, digamos, por ese envenenamiento, se determinó hacer el monitoreo. Y el monitoreo se mantiene desde ahí, todas las semanas, o sea, desde el 80 se realiza semanalmente un monitoreo de todas las costas de Maldonado y de Rocha, en puntos fijos. Acá en Maldonado se hace en Piriápolis y en Punta del Este, y en Rocha se hace en La Paloma, en Arachaña, en Punta del Diablo y Barra del Chuy. Acá es donde se extraen mejillones, o sea, se hacen los lugares donde se extraen moluscos bivalvos. En Maldonado se extraen por mejilloneros, digamos, salen barcos mejilloneros, y acá en Rocha se saca mejillones en La Paloma, berberechos en Arachaña
mejillones en Punta del Diablo y almeja Mar del Chuy, que es lo que la gente suele extraer. En Rocha no es que se vendan en puestitos, sino que es la propia gente la que va a playa y extrae. Excepto los almejeros, que ahora son los que, o sea, las almejas las extraen solamente los almejeros, eso desde hace unos años, pero siempre se extraía en Rocha, se extraía cada uno por su cuenta. Este es el muestreo. Bueno, se saca una muestra de agua para analizar fitoplancton, a ver qué especies de fitoplancton hay presentes, y a su vez se extraen los moluscos para poder extraerles la toxina. Estos son los diferentes moluscos que se extraen. Acá en Maldonado se extrae Mytilus edulis y en La Paloma también. Después en Punta del Diablo es perna perna, en Barra del Chuy almeja y en Arachaña berberecho. A los moluscos se les hace una extracción de la toxina con diferentes solventes, es un proceso químico para extraer toxina, que después esa extracción, digamos, al extraerse la toxina se inyecta en los ratones. Acá en Uruguay se usa bioensayo, aún se usa bioensayo con ratones, estamos tratando de que cambie un poco porque, por el tema de ética animal, digamos, a nivel global se está intentando ya abandonar el bioensayo, ¿no? Está mal visto, digamos, ya a nivel global, hay todo un cuidado animal que ya no se está utilizando bioensayo. Y estos son métodos químicos que ya se usan en muchas partes del mundo, pero bueno, que esto es cromatografía líquida o masa-masa, que en realidad es un aparato muy costoso. Acá tiene el Instituto de Higiene, tiene en Uruguay, es el único que hay, y es bastante, o sea, son muchos miles de dólares que sale el equipo. Y si no, el test ELISA, que se usa también para varias toxinas, pero tampoco es, o sea, también es bastante caro y bueno, en realidad acá en Uruguay aún no hemos logrado empezar a utilizar estos métodos. Y esto es la muestra de agua que se analiza a un microscopio invertido, se llama, porque en realidad el revólver de los objetivos está acá abajo. En general un microscopio tiene los objetivos arriba, ¿no? Y uno ve desde arriba, en este caso se ve desde abajo, que se ve lo que sedimenta. Uno sedimenta un volumen determinado de agua y se cuenta lo que sedimentó. Estas son diferentes cubas, el método se llama método Utermol, y es un método por sedimentación, o sea, se pone un volumen determinado de agua y se deja sedimentar y se cuenta lo que sedimentó y se expresa por volumen, o sea, 100 células por litro, por ejemplo. Y bueno, en Uruguay se han registrado ya tres tipos de toxinas: el veneno diarreico, es el más común, el veneno paralizante, y el veneno amnésico se detectó una sola vez, pero por una concentración muy baja que no fue necesario establecer veda, ¿no? O sea, por debajo del límite establecido para una veda, y fue una sola vez. Las vedas en general se dan por los otros dos venenos. Cuando se establece veda, se emite un comunicado por parte de INARA para la prohibición de extracción, comercialización y consumo de moluscos bivalvos. Bueno, se pone al tanto al CIAT, que es el Centro de Toxicología del Hospital de Clínicas. También eso está bastante aceitado con el CIAT, digamos, ellos están al tanto de lo que son las mareas rojas. Este monitoreo ya lleva muchos años, entonces está bastante aceitado todo lo que es los mecanismos a través de los médicos y eso, por lo pronto, de qué es lo que hay que hacer, ¿no? Bueno, a nivel global, en realidad ya se viene expandiendo, digamos, el tema de las floraciones algales. Esto es un trabajo muy viejo, ¿no? Del 93 ya establecía que venían en crecimiento las floraciones, y estaba como en controversia de si era un tema de que estaban aumentando realmente o si estaban aumentando el número de observadores o de gente estudiándolos. O sea, estaba como esa controversia de si era realmente un aumento en el evento o un aumento en la presión de muestreo. Esto es un trabajo de hace unos años, de 2012, que mostraba ya que, bueno, en años, ¿no? Había cambiado los puntos del planeta, por lo pronto, donde se habían registrado floraciones. El cambio climático es como el principal, digamos,
al que se lo acusa principalmente, digamos, al cambio climático, por el hecho de que, bueno, el cambio climático lo que altera diversas variables que van a terminar modificando lo que es la columna de agua, sobre todo estratificación, nutrientes que van a influir después en el desarrollo de floraciones. O sea, el aumento de la temperatura hace que aumente la estratificación de la columna de agua, a su vez el aumento de los eventos extremos de precipitaciones, que es lo que está ocurriendo acá en Uruguay principalmente, también aumenta la estratificación de la columna de agua, y este aumento de la estratificación va a favorecer a los grupos como por ejemplo los dinoflagelados, que son las estratificaciones que queda estratificada, ¿no? O sea, la columna de agua en vez de quedar mezclada, queda como formando capitas diferentes. Y esas capitas, los que se ven favorecidos a vivir así en lugares donde está el agua quietita en capitas, son los dinoflagelados y las cianobacterias, que son los organismos más problemáticos, digamos. Entonces, bueno, el cambio climático de alguna manera estaría llevando a un aumento en la tendencia de las floraciones complejas. Estos son diferentes a nivel global, digamos, diferentes trabajos que han registrado nuevas especies o nuevas floraciones, especies que no estaban haciendo floración y ahora hicieron floraciones extremas, ¿no? O sea, eventos extraños, digamos, asociados a variabilidad climática. Nuevos registros bueno, en este caso Acayigua, pero en el norte de Brasil, hay varias. O sea, a nivel global hay muchísimos trabajos de eso que están registrando como nuevas floraciones o nuevas especies que no se registraban. En Uruguay, que venimos con el mismo, como les mostraba, el programa de monitoreo se hace exactamente igual desde el año 80, o sea, las mismas, o sea, aparte del mismo número de personas, siempre fuimos dos, ahora de hecho estoy yo sola, pero fueron siempre dos y después fuimos dos. O sea, la presión de muestreo nunca aumentó, y sí aumentaron la intensidad, sobre todo, de las floraciones. No es que no aumentó el número de floraciones, pero sí aumentó la intensidad. Y se han detectado extremos, ¿no? O sea, una floración extrema de Dinophysis, una floración extrema o sea, como de biomasas, de densidades muy, muy grandes que han sido extremas. Por otro lado, también venimos detectando en Uruguay un aumento en la temperatura del agua, o sea, esto es la temperatura superficial del mar, la anomalía de temperatura superficial del mar, en realidad graficada, estas son las anomalías negativas, o sea, lo que está por debajo o más fría, digamos, de lo que correspondería a la temperatura normal, y esto es más caliente de lo que correspondería a la temperatura normal. Y bueno, a partir del 98 más o menos hubo un cambio en el régimen, empezamos a tener anomalías positivas, o sea, el agua mucho más caliente de lo que debería estar para esa época. Esto es un gráfico que muestra más o menos lo mismo, es la suma acumulada de la anomalía de temperatura superficial del mar, en el que muestra un cambio de régimen ahí también en el 98, o sea, venía como una tendencia con temperaturas frías y cambia a una temperatura cálida. Esto es lo mismo, pero con la isoterma, o sea, temperatura de igual, línea de igual temperatura, o sea, la isoterma es eso, con igual temperatura. Usamos la isoterma de 20 grados como para indicadora de la corriente de Brasil, y la corriente de Brasil está cada vez más abajo, digamos, y más presente, tenemos agua caliente más presente en nuestra plataforma. Y esto es el Alexandrium, o sea, en especies, Alexandrium catenella, que era el productor de la toxina paralizante, como bueno, al principio fue por él, el monitoreo surgió por él, y como los 90, incluso acá, ¿no? El 96 fue un pico máximo, o sea, en los 90 fue muy intenso, hasta el 98 que desapareció, después apareció un pelín, no sé, ahí en el 2000 y algo, y volvió a aparecer en el 2013 mínimamente, pero a partir del 2013 aparece Alexandrium affine, que es el bioluminiscente que no teníamos, nunca habíamos tenido en Uruguay. O sea, esta especie es nueva para Uruguay, empezó en el 2013 y está teniendo floraciones todos los años y bastante intensas. La de este año es esa mancha que les mostraba del helicóptero, o sea, ahora está afianzado affine. En este caso ganamos, digamos, porque es no tóxico, y perdimos un tóxico y ganamos un no tóxico. Así que nos salió bien la jugada.
Y bueno, esto es en días de veda, por ejemplo, que muestran más o menos lo mismo, cómo disminuyó la toxina, de las vedas debidas a toxina paralizante, que eran mayoritariamente por Alexandrium. Al principio del monitoreo, del programa de monitoreo, se debían a toxina paralizante y fueron disminuyendo, y ahora es todo diarreica mayoritariamente, debido a adenofisis, que es la que está aumentando, y está aumentando a nivel global en realidad adenofisis. Y bueno, el tema de que nos vayamos tropicalizando puede traer como posible consecuencia un ingreso de Gambierdiscus, por ejemplo, que es de agua tropical, y se asocia a esta macroalga, a Spiridia, pero que no tenemos acá en Uruguay, pero tenemos dos que podrían ser potenciales porque son muy parecidas, digamos. Entonces, bueno, ahora estoy haciendo los chequeos de estas macroalgas para ver que no aparezca Gambierdiscus. Por ahora ha aparecido solo este Amphidium, que no es tóxico. Pero bueno, es uno de los posibles ingresos que podría complicarnos, es el ingreso de Gambierdiscus con la ciguatera. Y bueno, muchas gracias, eso es todo. Gracias a vos, Anita, estuvo excelente. La verdad, muy interesante. Andrés, ¿te fuiste? No, estoy por acá. ¿Se ¿Alguien durmió? tiene ¿Se alguna durmió? pregunta? Se durmió. No, Se durmió Andrés. no, muy interesante, la verdad que impresionante, ¿eh? Da para más. Si alguien ¿Entendiste tiene lo de los alguna... berberechos ahora? ¿Eh? ¿Eh? ¿Entendiste lo de los berberechos? Ah, una pregunta. El tema de la Dime. esa explosión que hay unos años sí y otros años no, ¿tiene que ver con el efecto de la niña y el niño? Sí, que llegue acá sobre todo. En realidad en los embalses hay todos los años, está siempre, ya casi que son una cosa permanente, casi. Claro, O pero sea, el también embalse de tiene que Salto ver Grande y cuando los hay, embalses. ahí va, cuando hay si hay agua circulante o hay agua detenida, estancada, Sí, el que haya agua detenida, la claro, sequía y la que el agua esté inundación. quieta. No, el agua quieta la favorece a ellas ahí en el embalse, por Ahí eso es va, que están en los embalses ahí va. generalmente. El que corra agua las trae hasta acá. O sea, Las las transporta. traslada la propia, claro, el propio río las traslada hasta el Río de la Plata. Vienen flotando arriba, en realidad. O sea, las Sí. cianobacterias vienen como surfando arriba, así hasta que llegan acá al Río de la Plata. De hecho, cuando Bien. llegó microcistis a la paloma, a la balconada, había una floración marina, o sea, de Alexandrium affine, que es bioluminiscente del helicóptero. Estaba la floración en la balconada, estaba la floración de Alexandrium affine, y encima estaba microcistis, que es de agua dulce, pero en realidad vino como soplada, digamos, por arriba, llegó por encima, bien por encima. Pero Buenas. sí depende de eso, de que, o sea, los años niños viene el torrente de agua verde, digamos. Ahora venimos zafando porque hay niña, entonces el año pasado no llegó, queda ya retenida, o llega al río Uruguay, pero no llega hasta acá, digo, llega hasta Colonia, ponele, pero no llega hasta acá, hasta el este, ¿no? Pero en realidad las cianobacterias se vienen generando muchísimo porque le están dando de comer, o sea, hay un tema de Exactamente. nutrientes. Eso a Lo nivel otro, global es lo que se ve en todas las floraciones. lo que influye es eso también, ¿no? La comida que le dan. Claro, están alimentadas, digamos, o sea, el fitoplancton en sí está todo muy alimentado. Que por eso nosotros también vemos la intensificación en las floraciones, en realidad se da por un tema de que es eso, está toda la costa eutrofizada, o sea, hay nutrientes para todos, por eso logran biomasas mucho más grandes porque tienen comida, si no antes se morían antes, o sea, no había manera de sostener esa gran cantidad porque no había nutrientes para todos. Ahora hay para que generen Sí, claro. y duran mucho. Este año, de hecho, tuvimos floración de acayigua durante un mes y medio, después pasamos a tener floración de scripsiela, ahora tenemos de nuevo floración de scripsiela, o sea, vamos de una en otra, teniendo floraciones casi que todo el tiempo porque tiene comida, mucha comida, o sea, hay Sí, sí. para que tengan. Buenas. Bueno, muchísimas gracias. Estuvo muy linda la charla. Muy Sí, interesante. la verdad que sí, No, de muy nada, interesante. gracias que estuvieron. No, Gracias no. que tuve público.
No, muy interesante. Aparte, digo, da Este para... es de elite, esto fue de elite. Sí, claro. Fue de elite. Claro. Ana, ¿y en qué influyen las papeleras? En que le tiran fósforo, por ejemplo. Claro, el fósforo. El problema O es sea, el le tiran fósforo. nutrientes. Ah, En realidad, Claro, sí, pero Las las papeleras y papeleras los escurridos de los y la campos, ¿no? soja. No, y la Claro. soja, claro, todo Los escurridos de los usa campos. fertilizantes. Sí, claro. Eso escurre todo. Toda la intensificación de uso del suelo es toda claro. está cargada de nutrientes y aparte que el glifosato además es fosforado. Entonces además o sea, el propio herbicida les aporta también nutrientes. también, O sea, claro. en su composición el glifosato es fosforado. Entonces están, pero así, con fósforo hasta roletes. Sobre todo la intensificación de uso del suelo ha sido el principal problema a nivel global, ¿no? O sea, eso es así, toda la eutrofización es global, está todo el planeta lleno de nutrientes. En algunos lados están tratando de contrarrestarlo con otras cosas, pero bueno, no hay y después que se instalaron en realidad las cianobacterias es muy difícil de que las puedas, o sea, en los sistemas que se instalaron, que tienen floraciones recurrentes, es muy difícil que se puedan limpiar después. Depurarlo lleva mucha plata es casi que imposible. O sea, nosotros en realidad ahora el problema que estamos teniendo son las lagunas costeras. O sea, Castillos tiene ya recurrentes floraciones todos los años de una floración de una cianobacteria que es potencialmente tóxica, de hecho, y que ha dado toxicidad aparte es generadora no solo de microcistina, sino de saxitoxina, que es la misma que generan estos tinoflagelados, que puede causar veneno paralizante. O sea que te podrías contaminar, aparte por peces, porque la microcistina contamina, queda músculo de peces, entonces no se puede comer nada, ni peces, ni moluscos, ni nada. Cuando hay floración de cianobacterias no se puede comer nada. Y castillos, por ejemplo, o sea, camarón no sería recomendable comer porque tiene también las floración, están en enero y donde hay camarón, cuando hay camarón. De hecho, se supone que también afecta al camarón, le disminuye el crecimiento y qué sé yo, porque está. Y eso está siendo año a año, digamos, empieza a ser cada vez más problemático los diferentes cuerpos de agua que se van comprometiendo en Uruguay, ¿no? En un primer momento eran los embalses, pero ahora ya no nos queda. Bueno, OCE tiene graves problemas, como no hay ningún cuerpo de agua de OCE que no esté con floraciones. Y eso lleva a la potabilización, es costosísima, casi que no puede. Digamos. Laguna del Sauce fue de las peores, ¿no? Sí, no sé si de las peores, pero estuvo, sí, Cisne, Sauce, todas en realidad. La Costa de Oro, de ahí Salinas, que tiene hace años que tiene las floraciones y que también no se sigue sacando de ese mismo lugar. El Santa Lucía, el Santa Lucía fue tremendo, el Santa Lucía. Terror, Y es el agua de Montevideo. O sea, no hay, ya está, todos los lugares donde saca OCE, lo que pasa es que no hay nadie que le ponga el cascabel al gato, o sea, donde van a sacar agua potable nunca deberían permitir esas cosas en la cuenca. El Santa Lucía tiene feedlot, tiene de todo en la cuenca, o sea, no hay manera que no se recontrapudra. Sobre todo esas cosas, o sea, donde tenés un tambo, tenés feedlot, ya está, no, y todo para el agua, no hay manera. Lo mismo soja, no podés permitir que se plante soja alrededor de una laguna, o sea, no, ya está, no. Ya de por sí la urbanización es un problema, o sea, que la gente en sí, ¿no? Los pozos negros, qué sé yo, todo lo está, el saneamiento, todo, de por sí ya genera, si a su vez le intensificás otras cosas, no. Pero bueno. No hay manera de frenarlo en realidad. Y acá es súper notorio, o sea, yo digo, empíricamente uno lo ve nomás, los datos de asociación entre la llegada de la soja en el 2006 y se pudrieron todos los cuerpos de agua. Todos empezaron con floraciones a partir de ahí. 2006 en adelante, todos los cuerpos de agua dulce empezaron con floraciones. La Laguna de Castillo, yo la maestría la hice así, o sea, las primeras floraciones grandes son a partir del 2010. Y fue ahí, después del ingreso de la soja, empezó y bueno, está. Y dale que es tarde, y cada vez más en realidad. Sí, sí, sí.
Esto no para, es más, aumenta. No, y aparte le aumentás la pastera, le aumentás aumentás el Claro, le vas eucalipto, la aumentando. pastera, la cosa, cada vez aumentás más las cosas que le van a tirar de porquería. Claro, eso es lo que pasa. Y que a su vez quedan en los sistemas, o sea, la que está en Castillos es Dolichospermum, que tiene acinetes, o sea, queda en el sistema, no la sacás más, ya está, quedan las células de resistencia en el sedimento, y bueno, va cada vez que esté medianamente bien para ella, explota de nuevo, y explota de nuevo. Ay, no. Y en el Parque Rodó tuvieron no sé cuánto, la tuvieron que vaciar, lo vaciaron el laguito, hicieron No de sé. todo, porque no había forma de sacar las floraciones del cianobacterio. Porque se instalan y se instalan. Pero bueno.